Hola, este es el video taller número 8 y hoy vamos a finalmente hablar un poco sobre el poema de Sor Juana Inés de la Cruz, Hombres necios que acusáis. Pero antes me gustaría aclarar algunas cosas para tener en cuenta. En primer lugar, decir que la lectura que yo hago de este poema no es la única, en el sentido de que por un lado es mi manera de leerla y por el otro es mi manera de leerla también en base a un grupo grande de otras lecturas que contemplan varias, podemos decir, características que yo seguramente por mi cuenta no habría notado. O sea que para mí ha sido muy importante no solo la lectura de otros poemas de Sor Juana, sino también todos esos textos que hablan de su obra y en los que cada autor teórico, digamos, ofrece sus propias lecturas. Así que lo que podemos decir es que esta lectura es mía, pero que no me pertenece del todo. Bien, en segundo lugar, me parece que haber leído reiteradamente el poema a lo largo de estas semanas ha sido también de gran ayuda, espero que para ustedes también. Y en tercer lugar, y ya pasamos al poema, creo que es importante aclarar que esta es una de las formas, de las tantas formas de leer, que no es la única, que no la considero ni a esta ni a ninguna lectura correcta o incorrecta en términos de una verdad, y que cualquier aporte es siempre bienvenido. Sobre todo lo que más me importa es que disfruten de lo que leen, más allá de cualquier análisis o de cualquier lectura crítica. Bien, pasamos al poema. En términos de lo que es su composición, este es un poema escrito en redondillas, que es algo que ya comentamos anteriormente. Las redondillas son estrofas de 4 versos cada una. Estos versos son de arte menor, son octosílabos, de rima consonante a BBA. Es decir, el primer verso rima con el cuarto y el segundo con el tercero. Sobre esto vale decir que no es que Sor Juana escribiese todo en redondillas, no. De hecho, tiene escritos varios sonetos y la complejidad también varía de una lectura a la otra, depende de cuál sea esa lectura. Particularmente creo que este poema compuesto en redondillas es bastante directo, en el sentido en que puede leerse sin grandes dificultades, al menos sin grandes dificultades en contraste con otras obras de Sor Juana. Entonces estaría mal preguntarse por qué escribir este poema en redondillas. Yo busqué, intentando también encontrar y recordar lo que vi en mis materias, y lo que encontré es que, claro, se consideraba el arte mayor, pongamos por ejemplo al soneto, como una producción más culta, mientras que las redondillas, por ejemplo, estaban compuestas en una métrica de carácter popular. Entonces, una de las interpretaciones con respecto a esta forma de composición es que la autora tenía toda la intención de que este poema llegase con más facilidad a mayor cantidad de personas. Creo que es una forma válida de pensarlo, sobre todo teniendo en cuenta lo que está diciendo. Con respecto a estas cuestiones que involucran a la composición, también podemos tener en cuenta, supongo que podemos tener en cuenta más cosas, pero esto es lo que yo puedo aportar, dos cosas, dos aspectos más. Se considera que este poema es una sátira o que tiene al menos las principales características de la sátira. ¿Por qué? Bueno, porque la sátira es un género que se caracteriza sobre todo por hacer una crítica sobre las costumbres de alguien, o en el caso de este poema de un grupo de personas. Crítica que puede ser, por ejemplo, de carácter moral. Entonces, también está bueno pensarlo desde este lugar, porque la sátira, que muchas veces es cierto que pretende hacer reír o que tiene un tono humorístico, la verdad es que generalmente encierra una fuerte crítica con respecto a ciertas conductas que pueden ser presentadas, en muchos casos bajo la forma del humor y para hacer reír, pero que son en realidad conductas que están desaprobadas, por lo menos por el autor o por la autora. Y finalmente la sátira fue muy pregonada, digamos, muy usada en España, entre otras composiciones, en los cancioneros del siglo XV, que después esto va a llegar a toda América. Y el poema de Sor Juana se considera, en palabras de Octavio Paz, una creación, una composición que sale de una fuente directa que fue la canción de Diana, que era parte de estos cancioneros. Y estos cancioneros tenían ciertas particularidades que podríamos llegar a vincular con el poema de Sor Juana. Por ejemplo, el tema satírico, que ya lo mencionamos, que además es una característica del estilo barroco propio de la época, según Octavio Paz. Y además, y cito directamente, la polémica sobre las virtudes y los defectos de las mujeres fue un tema favorito de los cancioneros. Bien. Esto en cuanto a la composición. El poema de Sor Juana tiene muchas características del barroco, como toda su obra, digamos que es como su estilo, porque en definitiva era el estilo de la época. Sobre el barroco y en relación más que nada con este poema,
Voy a mencionar algunas, no todas, de sus características más generales. El barroco se caracterizó, por ejemplo, por los grandes contrastes, y creo que podemos ver claramente algo de esto en el poema, en versos como "Y leo, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal?". Este contraste constante entre el bien y el mal, por ejemplo, o el contraste de Thais Lucrecia, o lo que está empañado y la claridad. Y creo que en general todo el poema juega con estas contraposiciones, con estos contrastes que ponen en evidencia la necedad de estos hombres, en el sentido de que el contraste es también esta disonancia o esta contradicción, digamos, entre lo que pretenden y sus propios accionares con respecto a eso que pretenden. Con respecto a esto, el rey truécano es una figura muy usada por Sor Juana en este poema en versos como, y leo textual, a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Otra característica del barroco en términos literarios es el uso del hipérbaton, que es una figura retórica por medio de la cual se altera el orden habitual de una oración con una intención que puede ser estética, que puede ser para focalizar en alguna palabra en especial, por ejemplo. Y en el poema, por ejemplo, leo textual. Parece quiere el denuedo, de vuestro parecer loco, al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. En esta estrofa hay hipérbaton, se ve muy claramente que hay una alteración en el orden, especialmente en los primeros dos versos, pero que afecta a toda la estrofa. Lo que hace en definitiva es asimilar el pensamiento contradictorio de los hombres con un niño que tiene miedo de aquello que él mismo puso ahí, el coco. Ahora bien, ese parecer que aparece también podemos relacionarlo a temáticas barrocas, ya que el barroco en parte se trató de eso, de lo que parece ser, de las apariencias, de lo engañoso, de lo que está en la superficie, digamos, de lo superficial. O sea que también podría verse por ese lado. Y algo aparte, pero que, bueno, justo aparece en esta estrofa, es que loco y coco es un ejemplo de paranomasia, esa figura que nombramos, que consta de reunir palabras que se diferencian nada más que por alguna sílaba o por alguna letra. Otra característica muy barroca que podemos vincular a este poema es esta idea de tensión, que creo que en parte se ve en los contrastes que aparecen en el poema, esta idea de que se termina de decir una cosa para contradecirla, para cuestionarla, o sea, una verdadera tensión, no solo en el lenguaje, sino en la idea que ese lenguaje está expresando, y todavía podríamos ir más allá y ubicar esta tensión entre quién lo expresa y contra quién, o contra quiénes, y así. Y creo que eso también está bastante presente. Por otro lado, era propio de esta corriente la alusión a la mitología, y si bien en este poema en particular no es que aparecen figuras de dioses o referencias legendarias, sí aparecen dos mujeres de la antigüedad. Thais, que era una cortesana griega muy reconocida por su belleza y por su relación con Alejandro Magno, y Lucrecia, que era una matrona romana muy honrada, muy honesta, muy pulcra, muy recatada. Y nombrarlas a ellas, además de ser una muestra de conocimiento por parte de la autora, también es una forma de presentar la antítesis, que es una figura muy propia también del barroco. Thais era una mujer que representaba la vida lujuriosa, los placeres, las pasiones, etc. Y Lucrecia fue la mujer de familia noble que se suicidó después de que la violara Tarquino el Soberbio, que fue el último rey de Roma. O sea, este fue el suceso, la violación de Lucrecia, que llevó a la conformación de la República Romana, y se lo ha tomado como un acto de honor por parte de Lucrecia, porque ella representaba todas las virtudes de una buena mujer romana, y lo que le hicieron mancilló su honor para siempre, y por eso ella decidió quitarse la vida. Bueno, creo que hace falta y que podría decirse muchísimo más. De hecho, se ha escrito mucho sobre esto, sobre Sor Juana y su relación con el barroco, pero bueno, por una cuestión de tiempos no puedo ahondar mucho más. Sí quiero que quede claro que puede ser una forma, o sea, desde el barroco, de entrar a la lectura de Sor Juana y de interpretar su obra. De hecho, creo que no puede dejarse de lado. Y sigo en el otro